Saludos y bienvenidos nuevamente a este canal donde discutimos asuntos de geopolítica y acontecer internacional en estos tiempos tan convulsos y tan históricos en que estamos viviendo, de cambios significativos en el orden mundial. Y aquí estamos pues tratando de dar una perspectiva un poquito más realista que la perspectiva que se recibe por los medios de comunicación a los que estamos habituados. En el día de hoy, 27 de noviembre, día de Thanksgiving, como le llamamos aquí en Puerto Rico, eh, pues me propongo hablar del tema de Ucrania, que es verdaderamente el tema que está más sobre la palestra y lo que está más activo y más crítico en estos momentos. Y me refiero sobre todo a los esfuerzos de la administración Trump para pues crear un plan de paz que pueda ser aceptable para todo el mundo aquí, en lo cual, a mi entender, pues ya está demostrando poco a poco que ha fracasado. Continúa esta saga del plan de paz de 28 puntos, el cual ha sido manoseado y reducido a 19 puntos por los europeos y por los ucranianos y del cual han aparecido pues múltiples versiones en distintos lugares, todas distintas, todas con cambios y adiciones. Así es que pues realmente todo apunta a que esto está camino a convertirse en un fiasco diplomático hecho de una manera muy aficionada y muy poco profesional. Y pues este es el resultado de todo ese tipo de cosas. Dmitry Peskov, que es el portavoz de la presidencia rusa, de Putin mismo, señaló que Rusia no ha recibido ninguna versión oficial del plan, solamente lo que se conoce por los medios y por distintas fuentes que lo han hecho público. No obstante, reitera que Rusia permanece abierto al proceso de negociación, que Rusia permanece interesada en cumplir sus metas también mediante negociaciones políticas y diplomáticas, y que la posición rusa no ha variado y ha sido reiterada en cantidad de ocasiones por el mismo presidente Putin. Peskov señaló que Rusia no ha recibido, como les dije, ninguna versión oficial del plan de paz, ni la versión de 28 puntos, ni la versión posterior, ahora se dice que es de 19 y incluso de menos, y pues realmente no tiene idea de lo que hay ahí de manera oficial. La versión que se conoce extraoficialmente, pues la publicada por los ucranianos, en la que Peskov señala que fue la versión que Putin comentó hace unos días que puede servir como base para una negociación futura. A esa era la que Putin se refería, pero era una versión extraoficial de estos 28 puntos. Peskov señaló que todo el asunto de la propuesta se ha convertido en un verdadero lío, un caos mediático y un caos diplomático, que es lo que estamos viendo en estos momentos. Rusia está a la espera de que Estados Unidos se comunique preferiblemente de manera oficial. Y pues cuando dice preferiblemente Putin y más bien Peskov, me imagino que hace referencia a que las negociaciones entre Witkoff y Dmitriev, Kirill Dmitriev, pues no han sido avaladas de manera oficial, han sido hechas extraoficialmente. Debe señalarse que Dmitriev no es un funcionario del gobierno ruso, como tampoco lo es Witkoff. Dmitriev es un asesor de Putin en materias económicas y lo mismo es Witkoff. Más bien Witkoff es un amigo de presidente Trump. eh, y no un asesor propiamente de él, es un amigo del mundo de los bienes raíces y del desarrollismo, y al quien Trump ha encumbrado como diplomático supremo, y podemos ver aquí que quizás no tiene los dotes para esto, aunque debe admitirse que dentro de
el esquema de los Estados Unidos y quienes están haciendo negociaciones en estos momentos, pues Witkoff se destaca como uno de los más realistas en cuanto a la situación. Mi parecer es que el contacto Witkoff-Dmitriev se produjo, como estoy diciendo, fuera del ámbito gubernamental y probablemente fue una iniciativa de Witkoff al ver a su amigo Trump básicamente acorralado, arrinconado contra una esquina por los europeos y por los ucranianos. Y al reconocer también Witkoff las realidades de el campo de batalla, de lo que está ocurriendo allí en el frente de guerra, pues tomó la iniciativa de buscar un nuevo plan o crear un nuevo plan que pudiera de alguna manera satisfacer a los rusos y a los ucranianos y a todo el mundo, lo cual es básicamente, yo lo considero en estos momentos casi imposible. Pero él pues recurrió a Kirill Dmitriev como una especie de asesor sobre este plan, pero este plan es más bien un plan de los estados de Witkoff. Es un plan de Witkoff que luego se convirtió en el plan de los Estados Unidos. Yo creo que es posible que al enterarse la prensa de este plan o al enterarse alguien de este plan y hacerlo público a modo de sabotaje, ha causado este caos actual y que el plan quedara al final del camino hecho básicamente nada. Se ha acusado a Keith Kellogg, al general Keith Kellogg, que es otro nombramiento de Trump para un cargo diplomático para el cual no tiene experiencia. Pues se ha nombrado a Keith Kellogg como el culpable de que se hiciera público esta negociación y se la ha sacado, según tengo entendido, del equipo de trabajo de Trump, aunque siga haciendo cosas y publicando cosas oficialmente, pero parece que está fuera y ha sido sustituido por un funcionario del Departamento de Defensa o el Departamento de Guerra que llaman ahora, el general Discol, quien está a cargo ahora de estas negociaciones. El hecho de que sea un general activo, Discord, y no un general retirado como Kellogg, puede implicar que aquí ya hay una intención de Trump de poner las cosas militares y en términos de lo que está ocurriendo en el frente de batalla en su justa perspectiva. Eso pues todavía queda por verse, pero es posible que es posible que responda a eso esta iniciativa. Todavía a mí me resulta difícil creer, ¿verdad?, que Dmitriev haya aceptado o siquiera propuesto las cláusulas del plan de 28 puntos y mucho menos del plan de 19 puntos. Eh, Considerando que Dmitriev es un asesor personal de Putin y considerando que allá para junio del 2024 se establecieron cuáles son las exigencias finales de Rusia para el fin de esta guerra, para ponerle fin a esta guerra de manera diplomática, y sabiendo que Rusia no está dispuesta a ceder en estas exigencias ni un palmo, siendo la parte en esta guerra que está triunfando y que es inevitablemente la que va a triunfar en el frente de guerra, en el campo de batalla. Así que pues se me hace un poco difícil entender cómo Dimitri puede entrar aquí y participar de un plan donde él claramente sabe que muchos de los puntos no serán aceptados por Rusia. Vale pensar, tal vez, que esto es una especie de plan creado por el mismo Kremlin para complacer a los aliados de Rusia, que también le exigen a Rusia que le dé una oportunidad a una salida negociada a esta guerra, que le dé una oportunidad a la paz. Estoy hablando más bien de China, de India,
de Brasil, de Irán, de África del Sur, de Indonesia, en fin, todos los que se pueden considerar aliados de Putin. Y pues, quizás aquí está Putin y Rusia haciendo una especie de pantomima final y diciéndole, mire, aquí le ponemos a nuestro asesor de manera extraoficial para que junto con ellos elaboren un plan sensato, acorde con nuestras exigencias, y aún con nuestro asesor Dmitriev allí, son incapaces de venir con un plan que sea realista, que atienda a la situación que exige Rusia y que atienda también las realidades en el campo de guerra. Y es una manera más bien táctica de pues Rusia salirse de la responsabilidad que tiene con sus propios aliados que le exigen también un proceso de paz. Pues, y cancelarlo, ya que pues no podemos ver que de la parte de Occidente, ni de Ucrania, ni de los europeos, ni de Estados Unidos, haya una capacidad de ponerse al verdadero nivel de las cosas y de lo que está ocurriendo, por supuesto, en el terreno de batalla, que es en última instancia lo que dicta y lo que dictará el final de esta guerra. Porque en la medida que no se puedan poner de acuerdo los europeos ni los ucranianos, ni Estados Unidos tampoco, para ponerle fin a esta guerra mediante un plan que satisfaga las exigencias de los rusos, será cada vez peor la situación de Ucrania, serán peores las condiciones para una negociación futura, si es que las hay, y pues todo concluirá con una derrota total de Ucrania y la destrucción total de su ejército y por supuesto su incapacidad para negociar nada, ni exigir absolutamente nada. Los opositores de las negociaciones con Rusia, por supuesto, no se han quedado cruzados de brazos. En Estados Unidos, un grupo de senadores ha señalado que el plan fue redactado por los mismos rusos y que recibieron esa información de parte de Marco Rubio mismo, que Marco Rubio les dijo a ellos que todo este plan viene directamente de Rusia. Poco rato después, Rubio salió a desmentir esto y a reclamar que el plan fue totalmente redactado en Estados Unidos, quizás con cierta consulta con Dmitriev, pero que es un plan de ellos, de Estados Unidos. En este caso, por supuesto, concuerdo con Rubio. Como les dije antes, creo que aquí Rubio dice la verdad milagrosamente, eh, y esto pues por varias razones. Primero, el plan no refleja las exigencias rusas para entrar en negociaciones según lo acordado en Alaska. Les reitero que en Alaska, cuando tuvieron su reunión Putin y Trump, básicamente Putin lo que hizo fue reiterarle a Trump las exigencias rusas que no están dispuestos a claudicar, las expuestas por su plan de exigencia a Ucrania desde junio del 2024. Y en esa reunión, alegadamente, según los rusos, Trump aceptó que esas eran las exigencias que había que presentarle a Ucrania y que tenía que forzarle la mano a Ucrania con esas exigencias, que tenía que usar su poder político, su poder, el poder de los Estados Unidos como nación sobre Ucrania en todos los ámbitos que tiene y doblegar a los ucranianos a aceptar esas propuestas de paz, de esas exigencias de Rusia. Pues por supuesto Trump, que fue a donde los ucranianos, fue a donde Zelensky y no los logró doblegar. Trump ha ido socavando su propio poder político y no ha sido capaz de imponer sus criterios en este tema. De modo que al no ser capaz de doblegar la voluntad de los ucranianos ni de los europeos que están, por supuesto, con boyadas, pues tuvo que cancelar el supuesto
encuentro que iba a tener con Putin, que él mismo sugirió, en la ciudad de Budapest, en Hungría. Pues porque no tenía nada que ofrecerle a Putin en esos momentos. Así es que esas negociaciones que quedaron supuestamente, eh, esas exigencias rusas que quedaron plasmadas allá en Alaska y que Trump alegadamente aceptó, pues no están reflejadas aquí en este plan de los 28 puntos. Eh, Otra de las razones por las cuales pienso que también el plan viene de los Estados Unidos es porque el historial de iniciativas diplomáticas para terminar la guerra desde el comienzo de la presidencia Trump refleja que han sido siempre, siempre desde Washington donde han comenzado los contactos. Me refiero al principio de la presidencia Trump, cuando se propuso el plan Kellogg de alto al fuego sin condiciones, lo cual fue totalmente rechazado por los rusos. Luego propusieron un alto al fuego en el Mar Negro y volver al famoso acuerdo de los granos, aquel que habían acordado al principio de la guerra para seguir exportando granos desde Ucrania a sus distintos mercados en el mundo. Este plan de cesar el fuego en el Mar Negro y volver al acuerdo de grano, esa vez fue rechazado por los europeos y por los ucranianos. Después vino la iniciativa Witkoff, quien hizo varios viajes a Moscú y se reunió con Putin en varias ocasiones para preparar una propuesta que nunca se ha hecho pública y que han quedado básicamente en nada. Este plan, alegadamente, este que estamos hablando que nunca se ha hecho público, alegadamente fue el plan discutido en Alaska, que Putin entendió que contenía la esencia principal de las exigencias rusas y que debía presentársele a Ucrania. La famosa última llamada entre Putin y Trump también fue iniciada por Trump, según el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Y fue Trump quien propuso incluso el encuentro de Budapest. Ha sido además Estados Unidos quien ha llevado la iniciativa diplomática en todo. Rusia se ha mostrado siempre abierto a entrar en negociaciones, pero nunca comprometido. Y lo último que hay que señalar es que Ucrania y Europa han sido en todo momento hostiles a cualquier tipo de compromiso, a cualquier tipo de negociación con Rusia. Así es que todos estos factores me indican a mí que es bien probable que sea cierto lo que dice Marco Rubio, que este plan eh, es totalmente creado en los Estados Unidos, tal vez con la asesoría de Dmitriev, pero no creado por Dmitriev de ninguna manera. Eh, Así es que pues tenemos aquí una situación en la cual Trump tiene no solamente oposición al plan por parte de los europeos y los ucranianos, sino que también tiene una posición interna dentro de su gobierno a este plan. El sustituto de Kellogg, como les dije, el general Dan Driscoll, alegadamente estuvo reunido con los rusos en la ciudad de Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes. Y presuntamente se ha reunido con ellos y allí ha discutido los planes con ellos. No se conoce bien quiénes son quienes componen la delegación rusa con la que Driscoll se ha reunido, pero alegadamente ha habido conversaciones. Según el presidente de la Rada de Ucrania, Stefan Chuk, él ha dicho que no habrá concesiones territoriales ni tampoco del derecho de Ucrania eh, para unirse a la OTAN. Se habla, esto es ya los ucranianos advirtiéndole a Dan Driscoll hasta dónde hasta dónde están dispuestos a llegar los ucranianos, que es a ninguna parte. Básicamente, el acuerdo editado por los ucranianos y los europeos, el acuerdo de paz editado por los ucranianos y los europeos, eh, para sustituir al acuerdo de paz de Trump, tiene 19 puntos.
decir, que se eliminaron 9 de los 28 puntos se eliminaron. Y las condiciones y las cosas que señala sobre eh, la incorporación de Ucrania a la OTAN, el tamaño del ejército de Ucrania posterior a la guerra y la total negativa a hacer cualquier concesión territorial hacen que ese plan sea incluso peor y menos, menos probable que los rusos lo acepten. De hecho, ya hubo un funcionario del gobierno ruso ha hablado sobre esto. Ushakov, que es el asesor de Putin en asuntos internacionales, ha señalado ya que ese plan de los 19 puntos presentados extraoficialmente por los europeos no es, en sus propias palabras, no es constructivo en lo más mínimo y luce totalmente inaceptable. Así es que aquí tenemos una situación en la cual está Trump parado en el mismo medio de dos partes que no están dispuestas a ceder ninguna de las dos. Ahora, de esas dos partes, hay una que es la que tiene el poder y el poder de negociación. Y hay una que es la que no tiene el poder de negociación. La que tiene el poder de negociación es la que está venciendo en la guerra. Y no venciendo de manera más o menos empate o que no se vea claramente cómo va venciendo en la guerra, sino de manera contundente, absolutamente contundente en todas partes del frente está venciendo Rusia. Y la parte ucraniana, que es la parte derrotada en estos momentos, que va a ser la parte derrotada en el futuro también, no solamente en estos momentos, en el futuro también, y que tampoco está dispuesta a ceder. No solamente no está dispuesta a ceder, sino que propone unas condiciones de negociaciones que para todos los efectos implica la capitulación de Rusia, que es la parte que está vencedora. Es verdaderamente un sinsentido absoluto. Trump no va a encontrar ningún tipo de sensatez de parte de Kaja Kallas, Ursula von der Leyen, ninguno de los presidentes ninguno de los presidentes o los líderes de las naciones europeas, Merz, Starmer, Macron. Nadie de esta gente están en un plan de sensatez y de realismo y de aceptar lo que está ocurriendo en el terreno de batalla. Así que ahí eh, Trump está luciendo cada día más débil, cada día más incapaz de poder imponer su criterio y su fuerza política eh, con los ucranianos, con Zelensky, con los europeos, y por supuesto no puede imponerla con los rusos, porque los rusos son los que tienen la mano ganadora aquí. No es Zelensky, no es Europa, no es Estados Unidos, no es la OTAN. Son los rusos los que tienen el poder de negociación en este caso. De hecho, es bastante probable, yo todavía no entiendo cómo es que todavía los rusos tienen paciencia para todo esto. La diplomacia rusa se caracteriza siempre por la tolerancia y casi por la amabilidad y la cordialidad siempre, pero es una diplomacia muy severa en términos de sus exigencias y sobre todo cuando las exigencias están eh, sostenidas y apoyadas por una victoria militar. Así es que esa es la situación que tiene ahora mismo Trump en las manos. La oposición en el gobierno de Estados Unidos aumenta exponencialmente. Cada día son más los detractores y cada día son más los que dicen que que Trump se doblega ante las exigencias de Putin. Los europeos rechazan visceralmente el plan Trump y proponen uno totalmente absurdo.
que no tiene la más mínima posibilidad de ser aceptado por los rusos, la parte que está vencedora. Los ucranianos no han variado su postura en básicamente nada. Siguen aferrados a la idea de pertenecer a la OTAN, de que no haya límites para el tamaño de su ejército y de que no se haga ninguna concesión territorial. Peskov y Ustakov suenan ambos escépticos con todo. Parece que ya se están dando cuenta que todo aquello es una charada y que todo esto es un sinsentido de personas que no tienen experiencia diplomática y que son unos aficionados de todo esto, como lo son Marco Rubio, Witkoff, Kellogg y todos estos encargados de Trump. Y el mismo Trump es un aficionado de esto, que aparentemente no se deja asesorar. Rusia sigue firme en que cualquier plan de paz tiene que estar basado en los acuerdos que alcanzados entre Trump y Putin en las conversaciones que tuvieron en Alaska. Es decir, las exigencias innegociables que tiene Rusia para poder entrar en negociaciones aquí de paz. El plan de los 19 puntos que aparentemente Trump se ha visto forzado a aceptar y que es el plan que según se narra según dicen las fuentes, el plan que se le mostró a los rusos en Abu Dhabi es totalmente inaceptable para ellos. Así es que aquí todo luce como que Estados Unidos en una desesperación porque no le ocurra al presidente Trump bajo su presidencia una situación como lo que le ocurrió al presidente Biden cuando la caída de Kabul en Afganistán, o como lo que le ocurrió al presidente Nixon con la caída de Saigón durante la guerra de Vietnam. Así es que en ambos casos Trump no quiere enfrentarse a una situación parecida. Y por esto todas estas movidas desesperadas, mal pensadas, mal ejecutadas del gobierno de los Estados Unidos para intentar llevar a los rusos a ponerle un fin a esta guerra y evitar que las tropas rusas lleguen a Kiev y que entonces el fin de la guerra se imponga mediante medios militares. Creo que esto es lo que está detrás de toda esta desesperación de los Estados Unidos y de todo este mal manejo de este plan de paz que les advierto y les adelanto que no llegará a nada. Mientras se mantengan en las posiciones del plan de los, en las posiciones del plan de los 19 puntos o incluso el plan de los 28 puntos, eso no tiene ningún futuro. Rusia continuará sus avances en el campo de batalla. Y así ha sido en los últimos días. En términos de lo que ocurre allí, a manera de general, les puedo adelantar que los avances sobre la ciudad de Guilápoli en la región de Zaporilla no solamente han continuado, sino que están a toda velocidad, mucho más rápido de lo que nadie esperaba. Se informa de que hay ya combates en el centro de la ciudad de Guilápoli, cosa que se pensó que eso tardaría semanas, y todos los accesos a la ciudad han sido cortados por los rusos. Básicamente, la ciudad está rodeada y ya está siendo tomada por las tropas rusas, es decir, que no esperaron a que las tropas dentro de Guillapoole se agotaran con un cerco, sino que han procedido a intentar tomarla directamente. En la ciudad de Siversk, los rusos han decidido destruir la brigada ucraniana que la defiende. Allí están también totalmente acorralados y nuevamente los informes se hablan de combates directamente en el centro de la ciudad de Seversk. En Pokrovsk y Mirnorad, que son las famosas ciudades que están cercadas hace ya varias semanas,
Se reporta o se informa más bien que esta batalla está llegando a su fin, donde están allí atrapadas las mejores y las tropas élite del ejército de Ucrania, que están dando pues la batalla final, sobre todo en Mirnorad, porque ya la ciudad de Pokrovsk fue totalmente tomada por las tropas rusas. Así que las tropas que quedan en Mirnorad son las que todavía están dando lucha y pues si no se rinden prontamente, pues serán también aniquiladas. Arriba en la ciudad de Liman, el asedio continúa y se habla de que ya las tropas están casi en la ciudad, lo cual habla de la preparación de un gran cerco que se le está formando a las últimas dos grandes ciudades del Donbass, que son Slaviansk y Kramatorsk. Es decir, la situación para Ucrania es verdaderamente tétrica, tétrica. No tienen la capacidad de vencer al ejército ruso. Eh, Se habla de que los ucranianos están reclutando cerca de 17.000 tropas al mes, pero están perdiendo cerca de 30.000 al mes. 30.000 al mes. Esos números son apabullantes. Están con un déficit de 15 o 20.000 tropas mensuales. Nadie, ningún ejército es capaz de sostenerse de esa manera. Y ni hablar, por supuesto, del equipo que tampoco tienen, ya que los almacenes de la OTAN, del equipo militar, han sido básicamente agotadas por esta guerra. Y la capacidad industrial de Europa y de Estados Unidos no es la capacidad de antes. Y no tienen la capacidad de sustituir todos estos armamentos a la velocidad en que los usaron. Así que pues aquí Ucrania está contra la pared y mientras los ucranianos no reconozcan esto, que no lo van a reconocer, como podemos ver por el presidente de la Rada y por la reacción misma de Zelensky y de su camarilla, pues aquí tendremos un momento o un momento Kabul, un momento Saigón en el cual Rusia termina la guerra en Kiev y queda Ucrania totalmente derrotada o tenemos aquí entonces un evento de golpe de Estado, probablemente entre los militares, buscando Estados Unidos, permitido por Estados Unidos, por supuesto, y quizás auspiciado, buscando un líder militar que pueda aceptar las condiciones de negociaciones que impone Rusia, un líder militar que sea realista. De hecho, en un programa que estuve escuchando con el coronel Douglas McGregor, que es pues una voz importantísima dentro de Estados Unidos en cuanto a todos estos temas y que tiene muchas fuentes, por supuesto, muy superiores a las que yo tengo, que son, pues mis fuentes son el Internet mismo, pero él tiene fuentes directas. Le hablan de que los mandos los altos mandos del ejército de Ucrania ya han comentado entre sí la necesidad de ir hacia Kiev y eh, enjuiciar a los responsables por este desastre. En otras palabras, un golpe de Estado del ejército de Ucrania al gobierno del presidente Zelensky, que ya no es presidente hace tiempo, pero que ha seguido ahí al mando y de toda su camarilla corrupta que está bajo la lupa de las agencias anticorrupción de Ucrania. En fin, esa es la situación que enfrenta Ucrania. Eh, las personas que hemos estado diciendo por años que este sería el desenlace de todo este conflicto, pues nos estamos viendo reivindicados ante esta situación. Esto era verlo venir y sorprende que al día de hoy los líderes europeos no sean capaces de ver esto y que estén dispuestos a llevar a Ucrania a un desastre mayor y a ellos mismos también, porque el desastre de Ucrania es el desastre de Europa. Parece algo, un destino de autodestrucción
que tienen los propios europeos aquí en este caso, y una ceguera absoluta sobre lo que ocurre, eh, pues provocada principalmente por una rusofobia insensata, arrastrada por los siglos, desde el siglo XIX hasta el día de hoy, que no tiene fundamento en nada. En fin, ese es mi comentario para hoy. Eh, Espero que les guste. Por favor, les reitero que le den like a la manita y que por favor también se suscriban a mi canal para que esta información pueda llegar más lejos, alcanzar más personas y que haya más personas que tengan pues una visión un poco más realista de lo que ocurre en el mundo en estos momentos. Eh, Cosas que nos van a ver, nos van a afectar a todos nosotros. Bueno, hasta luego.